Y si el momento más importante de tu vida llegara disfrazado de miedo y te tocara decidir en silencio, si te gustan las historias bíblicas contadas como un documental, considera suscribirte y quedarte hasta el final, porque hoy vamos a seguir los pasos de Esther, una joven que parecía destinada a pasar desapercibida, hasta que el destino de todo un pueblo quedó en sus manos. Esta historia sucede lejos de Jerusalén, en el corazón del imperio persa. Años antes, Israel había sido arrancado de su tierra tras la caída de la ciudad y la destrucción del templo. Algunos regresaron cuando Persia conquistó Babilonia y permitió volver. Pero muchos judíos se quedaron en aquellas tierras, tratando de sobrevivir, de trabajar, de hacer hogar en un mundo que no era el suyo. Entre ellos, vivían en Susa dos nombres que el imperio todavía no sabía pronunciar con respeto: Esther y Mardoqueo. Susa era una capital brillante y peligrosa, donde las decisiones se tomaban entre columnas de mármol, susurros de palacio y decretos sellados. Y el trono lo ocupaba Asuero, también conocido como Jerjes, gobernante de un reino enorme, extendido desde la India hasta Etiopía. Para mostrar su gloria, organizó un banquete monumental. No era solo comida y vino, era propaganda, poder, un recordatorio de quién mandaba. En el clímax de esa celebración, con la mente nublada por el exceso, el rey ordenó que la reina Vasti apareciera ante los invitados para exhibir su belleza, pero Vasti dijo no. Ese no fue más que una negativa, fue un desafío público a la autoridad. Los consejeros temieron que el gesto se volviera contagioso, y el rey decidió dar un ejemplo. Vasti fue destituida. El trono se quedó sin reina, y el palacio inició una búsqueda implacable para elegir a otra. Entonces comenzó la selección. Jóvenes de todo el imperio fueron llevadas a Susa. Un año de preparación, perfumes, rutinas, reglas estrictas y una sola corona. Anne no era un cuento romántico. Era una máquina de poder eligiendo un rostro nuevo para el trono. Cada pasillo del harén olía a aceites y ansiedad. Cada noche, alguna joven se preguntaba en silencio si volvería a ver su hogar. Entre aquellas jóvenes estaba una huérfana judía. Su nombre hebreo era Hadassah, pero en la corte la llamaban Esther. Había sido criada por su primo Mardoqueo, quien le dio un consejo crucial: guarda tu identidad. En un imperio donde ser diferente podía ser peligroso, el silencio también podía ser protección. Esther destacó no solo por su apariencia, sino por una gracia que atraía confianza. Cuando llegó su turno de presentarse ante el rey, no intentó impresionar con excesos. Se movió con sabiduría, y Asuero la eligió. Una joven judía, con su origen oculto, se convirtió en reina de Persia. Pero piensa en lo que eso significaba. Esther vivía rodeada de lujo, y, aún así, sola. Tenía una corona, pero no tenía libertad. Habitaba el centro del poder, pero no podía hablar de quién era, ni de dónde venía, ni del Dios en el que confiaba. Cada día era una mezcla de privilegio y tensión, una vida construida sobre el secreto. Mardoqueo seguía trabajando cerca de las puertas del palacio, el lugar donde se cruzan rumores y amenazas. Un día, escuchó un complot. Dos oficiales planeaban asesinar al rey. Mardoqueo avisó a Esther, Esther avisó al rey. Se investigó, y el complot se frustró. La vida del rey fue salvada, y, aún así, Mardoqueo no recibió reconocimiento inmediato. Su acto quedó escrito en los registros, como una semilla esperando el momento exacto para brotar. Con el tiempo, un hombre ascendió como sombra sobre la historia: Amán. Ambicioso, brillante para la intriga, hambriento de reverencias, el rey lo elevó por encima de los demás y ordenó que todos se inclinaran ante él. Ante él, ante todos, excepto Mardoqueo. Mardoqueo se negó. Fue un gesto silencioso, pero Amán lo sintió como una bofetada. Y cuando descubrió que Mardoqueo era judío, su resentimiento se volvió ideología. No quiso castigar a un hombre, quiso borrar a un pueblo. Amán buscó lo más peligroso que existe: en manos equivocadas la ley. Se presentó ante el rey y describió a los judíos como un grupo distinto, disperso, supuestamente problemático. Lo envolvió en lenguaje político y, para sellar la idea, ofreció dinero para el tesoro real. El rey,
confiado, le entregó su anillo autoridad para escribir decretos en su nombre. Y así, en un imperio inmenso, viajó una orden letal en una fecha concreta. Los judíos serían atacados y exterminados, y sus bienes quedarían a merced de cualquiera. El miedo se volvió calendario, y cuando la gente tiene una fecha para el desastre, cada amanecer se siente como una cuenta regresiva. Cuando el decreto llegó a la comunidad judía, el dolor estalló. Ayuno, llanto, luto. Mardoqueo rasgó sus ropas y se lamentó públicamente. Ester, desde el interior del palacio, recibió la noticia como un golpe. Ella vivía bajo techo real, pero su pueblo estaba condenado. Intentó ayudar a Mardoqueo, enviándole ropa para que dejara el luto. Él no la aceptó. No era tiempo de verse bien. Era tiempo de despertar. A través de un mensajero, Mardoqueo le envió a Ester una copia del decreto y una petición directa: ve al rey, intercede. Y Ester se topó con la pared más fría del poder, la ley del acceso. Presentarse ante el rey sin ser llamada podía costarle la vida. Era simple entrar y morir, o entrar y ser perdonada solo si el rey extendía su cetro. Ester llevaba semanas sin ser convocada. Su temor era real, pero la respuesta de Mardoqueo fue como un relámpago: no creas que el palacio te salvará. Si callas ahora, la liberación llegará por otro lado, y tú habrás perdido tu oportunidad. Y luego soltó una frase que atraviesa generaciones: ¿quién sabe si has llegado a ser reina para un momento como este? Ester entendió. No dijo: no tengo miedo. Dijo: ayunen por mí en 3 días. Ella también ayunaría. En otras palabras, voy a hacerlo, aunque me cueste todo. La decisión ya estaba tomada, y la oración se convirtió en el aliento para caminar. Mientras la ciudad ayunaba, la reina también se vaciaba por dentro, dejando que el orgullo, la comodidad y la seguridad se derritieran, hasta quedar solo lo esencial. Al tercer día, Ester se vistió como reina y caminó hacia la corte interior. Cada paso era un riesgo. El rey la vio. El silencio se apoderó del lugar, y entonces el cetro se extendió. Ester se acercó y vivió. El rey le ofreció concederle lo que pidiera, pero Ester no disparó su petición de inmediato. Construyó el escenario con paciencia, invitó al rey a un banquete íntimo y pidió que Amán asistiera. No era capricho, era estrategia, porque a veces la verdad necesita una mesa, una luz correcta, un momento en el que el culpable no pueda escapar. Amán salió eufórico, se sintió elegido, especial, intocable, pero en la puerta vio otra vez a Mardoqueo sin inclinarse, y la rabia le arruinó el alma. En su casa, confesó que todo su honor era nada mientras ese hombre siguiera vivo. Entonces su esposa y amigos le dieron un consejo oscuro: prepara una horca enorme. Mañana pide permiso y cuelga a Mardoqueo. Amán lo hizo. Preparó su victoria, sin saber que estaba construyendo su propio final. Esa misma noche, el rey no pudo dormir, y esa escena, sencilla en apariencia, es una de las más poderosas del relato. No hubo ejércitos, no hubo milagros ruidosos, solo un rey despierto, vueltas en la cama, y una decisión extraña. Traigan los registros, como si una mano invisible empujara la historia hacia el punto exacto. Leyeron, y allí apareció el hecho olvidado: Mardoqueo había salvado su vida. El rey preguntó qué recompensa se le dio. La respuesta fue incómoda: ninguna. Y justo en ese instante, Amán llegó al palacio para pedir la muerte de Mardoqueo. Antes de que hablara, el rey lo sorprendió. ¿Qué se debe hacer con el hombre a quien el rey desea honrar? Amán, cegado por su ego, pensó que se trataba de él, y describió un honor espectacular: vestiduras reales, el caballo del rey, un desfile público. El rey aceptó la idea, y la dirigió contra Amán. Hazlo para Mardoqueo. El perseguidor tuvo que convertirse en pregonero. El orgulloso anunció la honra de su enemigo por la ciudad, y Amán regresó a casa humillado, como quien siente que el suelo ya no lo sostiene. Llegó el segundo banquete de Ester. El rey volvió a preguntar qué deseaba, y esta vez Ester habló con la fuerza de quien ya decidió arriesgarlo. Todo pidió por su vida y la de su pueblo. Reveló que ella era judía, y que un plan había sido firmado para destruirlos. El rey
Indignado, exigió saber quién era el responsable. Esther señaló a Amán. La sala cambió de temperatura. El rey salió furioso al jardín. Amán, desesperado, rogó misericordia, y en su caos, terminó acercándose a Esther de una forma que el rey interpretó como una ofensa grave. En segundos, el destino de Amán quedó sellado. Entonces alguien mencionó un detalle cruel. Amán tenía en su casa una horca enorme listau para Mardoqueo. El rey ordenó que Amán muriera allí. La trampa se cerró sobre el cazador. Pero aún faltaba algo. El decreto de exterminio seguía vigente. En Persia, una orden real sellada no se anulaba como si nada. Así que Esther volvió a interceder. Y se tomó una decisión estratégica: emitir un nuevo decreto que diera a los judíos el derecho de reunirse y defenderse cuando llegara el día señalado. Mensajeros partieron por todo el imperio. La esperanza viajó a caballo. Y donde antes había pánico, comenzó a aparecer preparación. Donde antes había silencio, empezó a encenderse un valor colectivo. No estamos solos. Cuando llegó la fecha, ocurrió el giro. Quienes esperaban aplastar a los judíos se encontraron con un pueblo preparado. Muchos retrocedieron por temor. En varias regiones, los judíos resistieron y sobrevivieron. Y, de nuevo, el relato recalca algo: no fue una cacería por riqueza, fue defensa para vivir. Después, Esther y Mardoqueo hicieron algo esencial. No dejaron que la memoria se apagara. Instituyeron una celebración anual para recordar cómo el dolor se transformó en alegría, cómo la amenaza se convirtió en liberación. Días para reunirse, para compartir comida, para enviarse regalos y también para dar a los pobres, porque una salvación que no se comparte se vuelve egoísta. Esa fiesta, conocida como Purim, sería un recordatorio permanente de que Dios puede invertir la historia cuando todo parecía irreversible. Y el cierre es un espejo perfecto. Mardoqueo fue elevado a gran autoridad en el reino. El hombre que parecía pequeño en la puerta del palacio terminó influyendo desde lo alto. El que fue blanco de odio se volvió instrumento de paz y bienestar para su pueblo. La lección: la valentía no siempre grita. A veces se presenta, tiembla, y aún así entra por la puerta. Esther nos recuerda que el miedo no es el fin de la fe, y que el propósito puede estar escondido en el lugar donde menos lo espera. Cuando todo parece firmado y sellado, todavía puede haber un giro que nadie vio venir. Y quizá por eso esta historia sigue viva, porque todos, en algún punto, enfrentamos decisiones que nos superan. Y en esos cruces, la pregunta no es solo ¿qué quiero?, sino ¿para qué estoy aquí? A veces, el propósito no llega con trompetas. Llega con una responsabilidad incómoda y con la posibilidad de salvar a alguien más que a nosotros mismos. Si esta historia te inspiró, compártela con alguien que necesite esperanza en medio de decisiones difíciles. Y si quieres seguir explorando relatos bíblicos con mirada profunda y narrativa cinematográfica, suscríbete y acompáñanos en el próximo También quiero leerte. Cuéntame en los comentarios en qué parte sentiste más fuerte la idea de para un momento como este. Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo episodio.